Esta es modificada, es la misma basada en la que usted va a entregar, pero es la misma. Así que voy a hacer el mismo ejemplo. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. Ya me está para la derecha. Bien, ustedes tienen ventas, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que para establecer los criterios tenemos que tener el encabezado. Así que lo que tienen que hacer es copiar el encabezado. Copiar el encabezado, ustedes no lo tienen allá, algunos sí, algunos no. Pegar. Los que descargaron la práctica 6 pueden hacerlo con la práctica 6 modificada. Los que no, aquí lo estoy haciendo de cero para los que no la tienen. En el encabezado, copian su encabezado completo de fecha hasta monto y lo colocamos acá a un ladito, fecha hasta monto, para poder darle los criterios, ¿verdad? Bien, el primer ejemplo es solamente Pedro Arosemena, así que ¿qué van a hacer los que no tienen los criterios estos que están acá? Lo que van a hacer es simplemente se vienen a Pedro Arosemena, aquí, lo selecciono y lo copio. No lo copien manualmente para asegurarse de que esté idéntico escrito como está en la hoja de ventas. Así que no lo van a copiar manualmente. Lo seleccionan, lo copian y lo pegan. Lo colocamos acá en vendedor. Pedro Arosemena, ahí está, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que voy a realizar. Un filtro para un solo campo, el campo de vendedor, y el vendedor es Pedro Arosemena. Entonces, ¿qué quiero hacer yo aquí? Lo que hacía con un filtro, que en este caso era un filtro básico, normal. Si yo le aplico a esto, la tabla de datos, este filtro normal, aquí yo puedo aplicarle vendedor, desactivo aquí y coloco entonces el que yo deseo, Pedro Arosemena, y me va a aceptar. Este es un filtro normal, donde yo puedo aplicar solamente uno a la vez. Es un filtro normal. El filtro avanzado me permite más de uno a la vez, más de un criterio a la vez. Pero vamos a empezar poco a poco. Bien, entonces vamos a establecer de que quiero filtrar por Pedro Arosemena. Tengo todo el encabezado. Para usar el filtro avanzado, lo primero que debo hacer es seleccionar toda mi hoja de cálculo, incluyendo su encabezado. Así que hago un clic y otro clic más. 2 clics me selecciona toda la tabla, incluyendo el encabezado. Ese es el primer paso, seleccionar todo el encabezado. Una vez que tengo seleccionada toda la tabla, busco la herramienta en datos, orden y filtrar, y aquí está avanzados, o sea, filtros avanzados. El primer campo, rango de la lista, ya lo tengo. Observen que se remarcó, indicándome que toda la tabla está activa, está seleccionada. Ahora, el segundo paso es darle el rango de los criterios que voy a utilizar para hacer el filtro avanzado. Aquí, rango de criterios, voy a especificarle dónde está mi criterio. Vengo acá, hoja 1. Aquí tengo dos opciones. Puedo seleccionar todo, porque estos son todos mis encabezados. En el caso de que tenga más de un criterio, en este caso tengo solamente un criterio, así que puedo seleccionar solamente vendedor y Pedro Arosemena. Ahí estoy especificando que quiero que me filtre por vendedor Pedro Arosemena. Ya tengo el criterio, le doy a aceptar. Y aquí ya hizo el filtro. Si observo en vendedor, observen que voy hacia abajo y todos son Pedro Arosemena. Para todo es Pedro Arosemena. Ahí compruebo que el filtro avanzado hizo el trabajo. Me trajo al vendedor Pedro Arosemena. Bien, vamos a quitar el filtro. Esta opción de acá, arriba de avanzados, aparece borrar. Lo que hace es que borra el filtro que apliqué. Ahí borró el filtro y me devolvió la tabla completa donde están todos los vendedores. Ahí observo Carlos, Pedro, Daniela, Enrique, etcétera. Están todos los vendedores. Vamos a verificar que lo que dije era correcto. Dije que podía también seleccionar el rango de criterios
que es lo que voy a utilizar cuando sea más de un criterio. Si yo tengo muchos criterios, selecciono todo mi encabezado con los diferentes criterios abajo. Y va a funcionar igual porque él va a interpretar que el criterio es este, vendedor Pedro Arosemena. Vamos a verlo. Le doy a aceptar y ahí debo obtener el mismo resultado. Vendedor Pedro Arosemena, solamente Pedro Arosemena, ¿verdad? Y ahí compruebo que puedo seleccionar completo el encabezado, completo con sus criterios, o seleccionar un solo criterio, o si tuviera dos criterios, o si tengo tres criterios, de acuerdo al criterio. Y ese es el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería, ya así como funciona Pedro Arosemena, va a funcionar Enrique Vega. Ya eso lo tienen que desarrollar ustedes en la práctica 6. Vamos a ver en este caso que tengo dos criterios, Daniela Martínez y Lenovo. Bueno, entonces acá buscamos, porque usted no lo tiene allá. Algunos lo tienen, otros no. Vamos a asumir qué pasa para que no lo tiene. Ok, aquí esto está filtrado. Vamos a borrar el filtro. Ahí borré el filtro. Borré el filtro. Daniela Martínez. Vamos a establecer Daniela Martínez. Voy a reemplazar este, Daniela Martínez. Y Lenovo. Vamos a buscar a ver acá dónde está Lenovo. La marca Lenovo. Aquí está la marca Lenovo. Le voy a dar copiar. Me vengo acá y voy a colocar en marca Lenovo, ¿verdad? Este es mi tercer criterio, mi tercer ejemplo. El segundo es igual que el primero. Aquí quiere que busque vendedor Daniela Martínez, marca Lenovo. Ya lo tengo aquí. Vamos a verificarlo. Vendedor Daniela Martínez, marca Lenovo. Ya tengo el criterio establecido. Vamos a ventas. Selecciono. Avanzados. Rango de criterios. Vengo a mi hoja donde están los criterios y aquí yo puedo seleccionar o todo o puedo seleccionar solamente el área donde están los criterios de vendedor a marca. Aquí selecciono solamente estos tres desde vendedor a marca porque aquí me incluye vendedor Daniela Martínez y aquí me incluye marca Lenovo. Aquí ya tengo el rango, le doy a aceptar y aquí se produce un filtro avanzado. Ya esto no es lo mismo que un filtro normal. El filtro normal solamente me permite hacer filtrado de un campo. O sea, puedo filtrar por vendedor o por marca o por dispositivo. No como en este caso específico. En este caso específico, a través del filtro avanzado, utilicé dos criterios de dos campos distintos. Campo vendedor, campo marca. ¿Quién era el vendedor? Daniela Martínez. ¿Cuál era la marca? Lenovo. Y de todo lo que yo tenía en la gran tabla de 416 filas, 17 filas, algo así, me aparece solamente 1, 2, 3, 4, 5 campos, porque solamente Daniela Martínez tiene 5 ventas de la marca Lenovo. Vamos a borrar el filtro. Borramos el filtro. Vamos a ver otro ejemplo. Ya vimos ese ejemplo allí. El número 4 funciona igual, cambia el vendedor, cambia la marca, pero es idéntico al ejemplo número 3. Vamos a ver ahora el número 5. Observemos que en el número 5 tengo tres criterios distintos. Tres criterios distintos. Así que ya el filtro avanzado se pone un poquito más interesante. No solamente me permitió filtrar por 2, me permite filtrar por 3 y me permite filtrar por todo lo que yo necesite de lo que tengo de acuerdo al encabezado. O sea, un filtrado específico si yo necesito, detallado, simplemente le doy los parámetros al criterio y ella me va a extraer de la gran tabla de base de datos, no importa si son 10.000 líneas o mucho más, él va a extraer y me va a dar exclusivamente lo que yo estoy pidiendo. Bien, ¿cómo haríamos eso? Dice que es Pedro Arosemena, vamos a buscar Pedro Arosemena, lo seleccionan de aquí, esto es para los que no lo tienen allá, reemplazo aquí vendedor por Pedro Arosemena, el criterio dice que la marca es Dell, vamos a buscar la marca Dell, por aquí está Dell, selecciono Dell, copio Dell, lo colocamos acá, marca Dell. El último criterio es el monitor EH-HV. Vamos a buscarlo por aquí. Monitor EH-HV. Aquí está. Le voy a dar copiar. Me vengo al criterio, dispositivo y le doy pegar. Vamos a darle aquí, lo expando. Ahí tengo el dispositivo.
Ahí cumplo con los 3 criterios que tengo en el ejemplo número 5. Pedro Arosemena, marca del monitor EHV, etcétera. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Primer paso, selecciono. Luego de seleccionar tanto su encabezado como su contenido de la tabla de datos, me vengo a avanzados. Aquí ya tengo el rango de la lista, que fue lo que hice primero. Vamos ahora a el rango de criterio. El rango de criterio, buscamos en la hoja 1. Recuerden que podemos seleccionar todo desde aquí hasta el final o puedo seleccionar desde vendedor hasta dispositivo. Y dentro de estos 4 campos tengo 3 criterios que quiero específicamente. Vendedor Pedro Arosemena, marca del monitor EH. Vamos para allá. Le doy a aceptar y aquí obtengo mi filtrado exclusivamente para el vendedor Pedro Arosemena de la marca Dell y el dispositivo monitor EHHV pulgada VGA. Y ahí se cumplió el filtrado exclusivamente con esos 3 criterios, ¿verdad? 3 criterios específicos. Bien, aquí, si yo deseo saber el total de venta, ya ustedes saben que a través de diseño en la tabla, fila de totales le va al total. A pesar de que aquí observamos un gancho, y esto va a pasar en todas las tablas, porque ella tenía previamente un gancho del total de las 417 filas. Entonces es simplemente de refrescarlo. ¿Cómo lo hago? Lo quito y lo coloco. Y automáticamente me va a dar la sumatoria del filtrado que he obtenido. Así que ahí aparece, puedo obtener para todas las tablas, obtengo el filtro. Bien, de hecho, para la práctica 6 que usted va a desarrollar, que es la práctica 6 modificada, a cada uno de los criterios usted le debe colocar el total, la sumatoria total de cada uno de esos criterios. O sea que en cada hoja de ventas, voy a poner el ejemplo, vamos a hacer una pausa, vamos a poner el ejemplo. La práctica 6 modificada. Okay, aquí está la práctica 6 modificada. Esta es la que ustedes tienen allá, los que ya pudieron entrar a la plataforma, los que pudieron descargar. Aquí están los criterios. Aquí dice, para ventas 1, usted aplica este criterio. Quiere decir que en esta hoja de venta unos va a quedar el filtrado de ese criterio. Bueno, a ese filtrado, voy a hacerlo de ejemplo, a este filtrado es Pedro Arosemena. Vamos a hacer el ejemplo ese. Voy a seleccionar. Ya seleccioné, me voy a datos, avanzados. Vamos a hacer para ventas 1, busco criterio 1 a 5. Aquí está criterio para ventas 1. Selecciono el rango de criterio para ventas 1. Recuerde que puede seleccionar todo o solamente este de acá, cualquiera de los dos es válido. Le doy a aceptar y aquí me aparece para Pedro Arosemena y todos deben de aplicarle en diseño de tabla, fila de totales y vamos a saber cuál fue el total de ventas de Pedro Arosemena. Y ahí me dice exclusivamente el total de ventas de Pedro Arosemena. O sea que así ustedes deben de ir desarrollándolo, por lo menos el ejemplo número 3. Vamos a ver el ejemplo número 3 ahora. Selecciono para el número 3, que fue el que hice hace un momento. Para el número 3, vamos a datos avanzados. Estamos en la ventas 3, así que para ventas 3, este es mi criterio. Ahora voy a seleccionar solamente estos dos. Da igual que seleccione todo o que seleccione solamente lo que quiero filtrar. Eso en el rango de criterios. Ok, ahí se me cambió la lista. Vamos a hacerlo nuevamente. Avanzados. Okay, la lista la de arriba, el criterio va abajo. Vamos a criterios. Criterio de la 3. Filtrar por marca Lenovo y vendedor Daniela Martínez. Lo tengo, le voy a aceptar y ahí me aparece, ¿verdad? Y aquí aparece el total, ¿verdad? Así debe aparecer para cada una de las tablas que usted va a realizar, los filtrados, debe aparecer el criterio con el total de ese criterio. O sea que Daniela Martínez de la marca Lenovo vendió 793,80. Bien, hago una pausa. Pregunto,
tienen alguna duda del concepto, es lo mismo que vimos el día viernes con una pequeña tablita que utilizamos de ejemplo, hicimos muchos ejemplos, ahora estamos utilizando la tabla de ventas que es mucho más grande, pero la teoría es la misma y se aplica prácticamente de la misma manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de avanzar? Y regreso a la que estaba utilizando, que es esta que estaba acá. Sí se escucha. Ajá. Los datos de ventas todos los tienen. Esta hoja de ventas principal lo tienen porque esta fue la que yo mandé. Todos tienen la hoja de ventas. Vamos a datos, borrar el filtro. Aquí le quité el filtro. Todos tienen esta hoja de venta en la práctica 6. Tanto en la práctica 6 que mandé el viernes como en la modificada que mandé hoy. La modificada fue lo que hice, que le hice un desglose detallado para que ustedes puedan aplicar todo lo que estamos viendo en la clase directamente en esa práctica 6 que está desarrollada allí para que usted la trabaje y la entregue el día miércoles a más tardar 12 de la noche. Ahí aparece 11:59, pero es 11:59:59, o sea que un segundo para las 12 de la noche ya la plataforma cierra recibido puntual. ¿Están claros? Si están claros, porque nadie me pregunta nada, entonces yo solicito que alguien comparta la pantalla y vamos a verificar si realmente están tan claros para quedarse todos callados. Y primero voy con los Bueno, voluntarios, después los mando yo. bueno, profe, en realidad yo el viernes no estaba en clases, pero con lo que usted está diciendo, no es que no estoy comprendiendo lo que está sucediendo ahorita. O sea, estoy medio perdido, pues no creo que quiero decirle. Entonces, ahora en la clase esta que usted es la nueva que está dando, o sea, ya quedé fuera de base. Bien, ahí vuelvo y reitero. No esperen que yo abra el compás para mandarlos o pedir o solicitar que participen. Yo estoy preguntando, ¿hay dudas o no hay dudas? Jan pregunta cada vez que tiene dudas, pero yo sé que hay muchos que están calladitos ahí que no dicen ni esta boca es mía. Hay algunos que aún no le conozco la voz. Ya los que han estado participando, he ido poco a poco aprendiéndome la voz, a reconocerlo, porque no es fácil tener, yo tengo 3 pantallas aquí para tratar de llevar la clase, todavía no me adapto mucho, pero tengo que hacerlo. Una pantalla donde está lo que les proyecto a ustedes, una pantalla que es la que comparto y a un lado una pantalla donde están todos los participantes para tratar de ver cuando no identifico la voz quién está hablando, pero hay veces que hablan muy rápido y cuando ya volteo en la pantalla ya desapareció quién fue el que habló. Pero hay algunos que no han participado ninguna solita vez y no le conozco ni la voz. Y recuerden que esa participación va en base a los 10 puntos de evaluación afectiva. Por lo menos el compañero Héctor, él está haciendo un trabajo de grabar la clase y compartirla. Eso es algo adicional que le está haciendo y que va en la evaluación afectiva, porque ahí está aportando de lo que él hace para el grupo. Porque si él fuera otra persona, se queda callado y no dice nada y se queda con la grabación exclusivamente para él. Así que él tiene un puntaje extra allí dentro de los 10 puntos, a pesar de que él no ha podido participar, ya él tiene puntaje dentro de esos 10 puntos por ese compartimiento que tiene con ustedes. Y vuelvo y reitero, él lo hace de buena fe, de buena voluntad. Aprovechen esa buena voluntad para revisar esos videos. Cuando tienen dudas, revisen los videos para que no cometan, no errores, horrores en sus prácticas. Porque si usted logra ver esos videos, aprovechen la tecnología. En mi tiempo, a pesar de que yo vengo graduado de ingeniería electrónica, no había la tecnología ni la disposición que ustedes tienen. El internet ni siquiera había salido todavía cuando estábamos eso aquí en Panamá. Así que no tenía acceso a ese internet que tienen ustedes hoy en día. Mucho menos a poder ver una clase grabada.
Ay, qué bonito hubiera sido si hubiera tenido eso de tener una clase grabada para yo verla 20.000 veces en una carrera tan complicada como la que yo estudié para poder comprender algo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Aprovechen las grabaciones, utilízala, vea su clase, páusela, no entendí, pauso, tiro para atrás y verifico. O sea que si usted hace eso, yo no entiendo por qué usted no pueda sacar sus 100 puntos o por lo menos unos 90 puntos si lo entrego tarde porque me descontaron 10. Si me descontaron 10, yo voy a hacer el trabajo lo mejor posible para sacar el 100 y con 10 menos son 90. Aprovechen esa facilidad que tiene la tecnología. Una pregunta, Sí. disculpe, con referencia a la tarea, a la práctica, pues, que tenemos que hacer. Bien, yo estoy en la página ya yo pude entrar a la práctica modificada. Ajá, ya entraste a la plataforma por fin. Ok, ajá. Sí, ven, es que antes me había sacado y no sé por qué no podía volver a entrar. Bien, aquí dice ventas 1, ventas 2, ventas 3, ventas 4, ventas 5, criterio 1 al 5. Entonces, en las ventas 1, ¿qué tenemos que hacer? El criterio 1. En la venta 2, el criterio 2. Ok, ahí ustedes lo tienen clarito. Dice el número 1, dice, ¿para qué dice? Lee, ¿para qué dice? Para ventas 1, vendedor. Para ventas 1. Y ahí tienes el criterio completo allí. Tienes que aplicar el criterio que tienes allí. Ahí aparece enumerado el criterio para cada una de las hojas. Perfecto. Y ahí, clarito como el agua, le dice, para ventas 1, este es el criterio. Para ventas 2, este es el criterio. Gracias. Y así sucesivamente. Hay una página que se llama criterios 1 a 5. O sea que ahí tengo los criterios de la venta 1 hasta la venta 5. Después viene otra sección donde está ventas 6 hasta ventas 10 y aparece criterios de 6 al 10 y lo mismo. Y al final tienen dos más. ¿Cómo se llaman las dos más que tienen? Criterio libre, ventas 11 y 12. Tienen tres, ¿verdad? Ventas 11 y ventas 12. Dice criterio libre. ¿Qué entienden ustedes por eso? Debemos aplicar, o sea, nosotros mismos crear lo que es los criterios que queramos, pues. Es abierto. Es abierto. Tienen que crear un criterio para la número 11 y otro criterio para la número 12. Y ese criterio debe ser un criterio múltiple, no unitario, no para uno solo. Ya estamos viendo aquí que puede hacer combinación de tres. Bueno, tiene que ser un criterio múltiple, aplicado de acuerdo a las ventas 11 y ventas 12. Pero el criterio lo van a poner ustedes mismos. ¿De dónde van a sacar el criterio? Observando el contenido de ventas. En este caso, ventas 11. Es lo mismo en 11 y 12. Así que observan qué hay dentro de ventas para sacar cuáles van a ser los criterios que va a utilizar para aplicar respectivamente, uno para ventas 11 y el otro para ventas 12. ¿Se comprendió eso? Tengo otra duda. Tengo un problemita aquí. El team está abriendo lo que es el Excel en línea y no me da para trabajar en datos avanzados, filtrar datos avanzados. Eso lo mencioné. ¿Cómo hago para cambiarla? Esta herramienta no existe en línea, así que no pueden hacerlo en la versión en línea. Tienen que usar una versión de escritorio. Ok, yo tengo la versión desde el principio le dije que había que tener computadora para trabajar porque estas versiones gratuitas no incluyen todas las herramientas avanzadas. Recuerden que estamos en un nivel intermedio. Igual va a ser en el avanzado. No van a contar con todas las herramientas, así que tienen que tener una versión de escritorio. Ok, yo tengo la de escritorio, pero ¿cómo hago para que me abra directamente en escritorio el Excel? Porque cuando entro a la plataforma me abre el de línea. Pero tienes que hacerlo fuera de la plataforma. Para que una vez que descargaste, para eso es que tiene. Hace un momento me preguntaron, escucha, hace un momento me preguntaron si había que hacerlo desde la plataforma. ¿Qué contesté? No. ¿Y por qué no? Porque no tienen allí todas las herramientas. Esta herramienta no existe dentro de la plataforma en línea. Así que tienen que descargarlo.
Y después que lo descargan en el escritorio usando el Excel del escritorio, podrán entonces trabajar la actividad. Por eso fue que dije, no pueden hacerlo en línea. Pero ya que lo preguntaste, no cuentan con la herramienta. Bien. Por lo menos las preguntas de Zahir ha servido para aclararles algunos puntos, aunque estaba fuera de contexto, porque estábamos viendo si se comprendió o no se comprendió la clase. Ahí estaba viendo es sobre ya la entrega, el trabajo de la actividad. Ahí aclaramos las dudas para los otros compañeros que están callados, para que sepan de que esta actividad tienen que trabajarla dentro del escritorio, no en línea, porque la herramienta de filtro avanzado no la van a encontrar allí porque no existe en la versión gratuita que está en línea. Y muchas herramientas no están en la versión gratuita. Esa es una versión gratuita. Recuerden que Microsoft es un negocio. Bill Gates no por gusto está entre los millonarios más grandes del mundo. Bill Gates es el dueño de Microsoft. Él gana de vender licencias de todos sus programas de Windows y de Office y de todo lo que sea de Microsoft. No es regalar. Él ahorita mismo lo hace por competencia porque, claro, después salió Google con sus aplicaciones gratuitas y no le quedó otra de ofrecerlas a él también. Preguntas, regresamos a la clase. Preguntas sobre la clase. Si no hay preguntas sobre la clase, yo voy a pedir que compartan pantalla para asegurarme de que llevemos el hilo. Voy a compartir. Bien, algunos compañeros acabo de ver en el chat de que están solicitando ver el concepto nuevamente de filtro avanzado. No tienen audio, así que no pudieron pedir que se repitiera por el micrófono porque no tienen audio. Pero a la vez yo voy a aprovechar para el resto que se ha quedado callado, quiere decir que lo entendieron todo. Alguien que sí tenga descargada la práctica 6 y modificar. Que comparta la pantalla. Y vamos a que lo explique y cualquier cosa yo apoyo. Ya yo la pude descargar. Y mientras estábamos conversando, estaba practicando un poco y puedo compartir la pantalla si desea. Ahí está compartida la pantalla. ¿Ya la tengo? Sí, ya yo estoy viendo la pantalla compartida. Miércoles. yo no la vi. Bueno, estamos yo estoy haciendo la práctica ahora de la venta número 4. Ok, vamos a hacer algo. Ok. No comprendieron, así que vamos a hacer la primerita. De la 1. Vamos a hacer la primerita que filtra solamente para una persona. Ok, le doy atrás. Vamos a darle atrás aquí a la 1, ¿no? No. Ok. No, aquí es borramos y empezamos de cero. Entonces, bien. Estamos en la página 1, ventas 1. Lo que tengo que seleccionar es toda la base de datos. Como siempre. Ok, aguanta por parte que estás hablando, pero no, se te fue la pantalla. Se fue. Me parece que creo que la que estaba compartiendo era Génesis. Era Génesis. Bien, voy a compartir. Y salía que era Génesis. Ok. Estoy compartiendo, creo. ¿Me ven? Habla para ver lo que haces. Ahí estás en ventas. Ventas 1. Ahí estás en ventas. Sí. Desactiva los filtros, borra el filtro ese. Ya se borró. Ya estoy en ventas 1. No, ahí no estás en ventas 1. Ahí lo que yo observo es ventas solamente ventas. Está viendo la otra pantalla. Déjeme poner esta, sobreponerla.
¿Ahora? Y la maximiza. Ahora sí está venta 1. Ahora sí. Ok, estamos en venta 1. Lo que tenemos es que seleccionar la base de datos. ¿Sí? La seleccionamos, le damos doble clic para poderla seleccionar desde el título. Desde el Vamos encabezado. Ajá, Desde el vamos encabezado. sí, Ok, encabezado. déjame aportar, dale con calma, ya no le das la velocidad de la luz porque no entendieron. Así que tú vas Ok. explicando y yo voy complementando acá, pero le das por Listo. pausa. Allí él dijo con doble clic, puede ser con doble clic o con un clic seguido de otro clic. La idea es seleccionar el encabezado, que anda, aparece el número, factura, fecha, vendedor, código, marca, dispositivo, hasta monto. O sea que tienen que seleccionar toda la tabla completa. Si le dan un clic, no selecciona el encabezado. Por eso son 2 clics o como dices ahí, doble clic. Ahora sí, continúa. Después que seleccionas, ¿qué haces? Ese es el primer paso. Vamos a datos, filtros avanzados. A datos, filtros avanzados. Ese es el segundo paso y a datos, filtros avanzados. En datos avanzados, en filtros avanzados ya tenemos seleccionado el rango de la lista. Ahora vamos a buscar el rango de criterio. Pausa. El rango de la lista fue lo que hicieron de primerito. Observen que la selección de la tabla de ventas aparece en un recuadro con rayitas intermitentes, con guiones intermitentes. Eso está indicando de que esa es la selección del rango de la lista. Fue lo que hizo de primero. Ahora viene la segunda selección que sería el rango de criterio. Continúa ya. Vamos a buscar el rango de criterio. Buscamos los criterios donde dice criterios de 1 al 5. Aquí seleccionamos, en las ventas para 1 tenemos que seleccionar vendedor Pedro Arosemena. ¿Sigo? Sí. Vamos de nuevo al filtro avanzado, le damos a aceptar y aquí ya sale todo lo que es Pedro Arosemena. Bien, páusate allí. Voy Sí. a tratar de controlar tu máquina. Me das el control, lo acabo de solicitar. Acceder, ajá, listo. Bien, él acaba de explicar con la actividad que descargó hoy. Los que no están en el grupo y no la han podido descargar, yo hice una explicación con una tabla de 0. ¿Qué hice yo? Seleccioné solamente el encabezado hasta monto. Ahí se me está moviendo. Ahí se está transponiendo. Hazme esa selección allá. Seleccioname solamente el encabezado de factura monto. El encabezado solito de factura monto. Con la cruz blanca. Con esa. Allí. Párate sobre ella. No te vayas lejos. Sobre ella te paras y le das derecho a copiar. ¿Ok? Vamos a agregar una hoja nueva. Y ahí le das pegar. Allí le das pegar. Ese es para los que no tienen nada. Eso es lo primero que tenían que hacer. El que está en blanco, que no tiene la práctica, hacía eso, ¿verdad? Y en este caso, en el filtro del criterio número 1, era Pedro Arosemena. ¿Qué tenían que hacer? Buscar en la tabla de datos Pedro Arosemena. Aquí, selecciono Pedro Arosemena, lo copio y me voy a ir entonces a la tabla que acabo de ingresar, a la hoja nueva que acabo de ingresar. ¿Dónde quedó? Venta 6, creo que es esta. Ah, ok, aquí está, hoja 1. No tiene nombre, hoja 1, pero no la había visto dónde estaba. Aquí, debajo de vendedor, voy a colocar el vendedor que quiero filtrar, que para el primer ejemplo era Pedro Arosemena. Ahí está, Pedro Arosemena. Bien, entonces, para aplicar ese primer filtro, que es un filtro similar al normal, porque solamente tiene un criterio. Ya cuando son más de un criterio, allí donde intervienen los filtros avanzados. Pero para que se comprenda el criterio, estamos empezando desarrollándolo con solamente un campo, que es el de vendedor, y en este caso Pedro Arosemena. Aquí en este caso regresamos a la tabla de ventas, a la hoja de ventas. Actívame la hoja de ventas, ya se activó. Voy a borrar los criterios que está filtrado. No los borres. No. ¿No? Ahí sí, borrar el criterio. Ahí. A empezar de 0. Ok. Entonces aquí
se selecciona la tabla. Selecciona ya, que acá como la tienes arriba, es que no estás mostrando la fila 1. Allá yo les dejo la fila 1 en blanco para que sea más fácil la selección. Por eso que se la dejo en blanco. Aquí como él no la está mostrando, el mouse acá no me permite. Ahí está seleccionado. Recuerden que hay que seleccionar todo. Tanto el encabezado como su contenido, ¿verdad? Luego que hemos seleccionado todo, me voy a avanzado. Ya tengo el rango de la lista, que fue lo que hice primero. Aquí donde está esto punteado. Ahora le tengo que dar el rango de los criterios. Me voy al rango de los criterios y en el rango de los criterios, para los que no tienen la práctica 6 modificada, seleccionan aquí, pueden seleccionar vendedor con Pedro Arosemena, esos dos, o seleccionar desde factura hasta monto y abajo. Vamos a seleccionar allí Pedro Arosemena y regreso y le doy a aceptar. Y aquí observamos que me dio el filtrado. Todos dicen Pedro Arosemena. Todos hasta el final dicen Pedro Arosemena. Vamos a verlo. ¿Ok? ¿Y qué deben de hacer? Colocarle a esa tabla. Vamos a colocarle en diseño de la tabla. Vamos a colocarle fila de totales. Ahí tiene un gancho, porque ya él tenía el gancho en ventas. Así que vamos a quitarle el gancho, le colocamos el gancho y eso lo que va a hacer es que lo va a refrescar. Al refrescarlo me va a dar el total. Y ahí me dio el total de las ventas de Pedro Arosemena. Bien. Ok, voy a hacer otro ejemplo antes de solicitarle a otra persona. Alguien que se prepare para compartir después de Said. Ya él compartió, ya él participó. Así que Profe, alguien más que se prepare. ¿Sí? cuando realizamos esta práctica, ¿cómo podemos copiar y pegar eso en una hoja aparte o cómo se le reflejaría a usted entonces pues ya terminado, o sea, por filtro? No. En la práctica 6 que está modificada, tienen todo, no tienen que copiar nada. La práctica 6 modificada le tiene que salir como está aquí viendo: ventas 1, ventas 2, ventas 3, ventas 4, ventas 5, y aquí aparecen los criterios que usted va a aplicar de la 1 a la 5. Aquí dice: para ventas 1, estos son los criterios. Para ventas 2, estos son los criterios. Para ventas 3, estos son los criterios. Para ventas 4, estos son los criterios. Para ventas 5, estos son los criterios. Yo estoy explicando sin este concepto porque algunos no lograron hoy entrar al grupo de las asignaciones y no tienen la actividad esta práctica 6 modificada, tienen la práctica 6 que yo les di el día viernes. Por eso de manera general lo estoy haciendo de esta forma, pero todos tienen que descargar práctica 6 desarrollada, modificada, y en esa van a trabajar. Bien, vamos a lo otro. Traten de que cuando yo estoy explicando, no interrumpir, esperen que yo termine y cuando termine preguntan, porque se pierde el hilo y el concepto de lo que yo estoy explicando para los que no saben nada. Y entonces a veces preguntan cosas que no tienen que ver con la explicación de cero para aquellos que no entendieron, que la pausa es por ellos. Así que preguntan, no es que no tienen que preguntar, pero esperen que yo termino de explicar y preguntan. Bien. Algo que iba a decir distinto, una explicación diferente, que ya lo habíamos visto el viernes para el ejemplo pequeñito, que podíamos hacer esto, ¿no? Para que sepan que se puede hacer esto, si los criterios van uno seguido al otro o si es uno individual, yo puedo hacer esto también. Observen lo que yo puedo hacer. Seleccióname la tabla ya, que acá me es más complicado seleccionarla. Y acá el mouse aparece una N a un lado del control. Ahí selecciona la tabla ya, por favor. Ahí se nos perdió. Ok, ya la seleccioné. Bien, lo que decía es que yo puedo seleccionar, me voy a datos, avanzados, ya tengo mi rango de lista,
En este caso yo quería Pedro Arosemena, yo puedo hacer esto. En este caso específico, como Pedro Arosemena está aquí, yo puedo seleccionar vendedor y arrastrar hacia abajo a Pedro Arosemena. Voy a volverlo a hacer. Ahí se me fue hasta el final. Vendedor, Pedro Arosemena. Allí, solamente vendedor y Pedro Arosemena. Ahí ya le estoy dando el campo de qué es lo que yo quiero filtrar. Entonces, el criterio es vendedor, Pedro Arosemena. Le doy a aceptar y vamos a observar que el resultado va a ser el mismo. Ahí no me dejo aplicarlo. Vamos a hacerlo. Creo que Voy hay a que hacerlo borrar los desde criterios. acá. Creo que hay que borrar los criterios para que sea Es todo. es que desde acá no me deja seleccionar. Déjame Ajá. verlo ahí. Tú tienes ahí en tu máquina, no me deja seleccionar bien por el señalador montado que él tiene de control. Ujú. ¿Qué hago? Dame un momentito. Ok, deja de compartir la pantalla. Yo lo voy a hacer desde acá. Alguien que se prepare después para ver uno que tenga dos criterios. Ya vimos un solo criterio. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces lo que mencionaba era, aquí yo selecciono, recuerden que en la esquinita vamos a seleccionar un clic primero, selecciono la tabla y otro clic selecciono el encabezado. Luego de eso me voy a avanzado. Vamos a suponer que yo quiero el vendedor, en este caso vamos a colocar que sea Carlos Rodríguez, uno solo, Carlos Rodríguez. Selecciono vendedor Carlos Rodríguez. Le doy a aceptar y aquí observen que me dio el filtrado de Carlos Rodríguez, o sea que me permitió seleccionar sobre la misma tabla de ventas. ¿Ah? Así que si yo quiero un filtrado rápido de algo que es, ya sea que sea unitario, un solo criterio, o si son dos criterios que van continuos, también puedo hacerlo cuando son dos criterios seguidos. Ejemplo, vamos a borrar el filtro. Vamos a volver a colocarlo. Avanzado. Criterio. Vamos a suponer que ahora yo quiero que me dé tanto a Carlos Rodríguez como Pedro Arosemena, los dos están seguidos uno del otro. Vamos a colocar dos criterios. Vendedor, Carlos Rodríguez, Pedro Arosemena. Un solo campo que es vendedor, pero con dos vendedores. Vamos a darle acá. Regresamos, le damos a aceptar y ahora vamos a observar que aparece Carlos y Pedro, ¿verdad? No aparece más nadie, solamente ellos dos. Y me va a dar el total de venta de ellos dos. Ahí vamos observando hasta el final. No aparece Daniela, no aparece Enrique, no aparece más nadie, solamente ellos dos. Ese es un filtrado que puedo hacer dentro de la misma tabla siempre y cuando estén continuos, que estén continuos uno del otro. Otro ejemplo sería, vamos a borrar ese filtro. Otro ejemplo sería, aquí yo quisiera filtrar ahora por Lenovo y el dispositivo USB TV negro. Ahora serían, en vez de un solo campo, serían dos campos, el campo de marca y el campo dispositivo, con un solo elemento. Vamos a verlo. Le voy a dar avanzada. Vengo a darle el rango del criterio y voy a colocar acá marca Lenovo dispositivo USB negro. Ahí selecciono, le damos acá, le damos a aceptar y aquí podemos comprobar que me va a dar exclusivamente la marca Lenovo dispositivo USB negro. Ahí está. Recuerden que para todo lo que ustedes tienen que hacer, tienen que activarle diseño. Aquí aparece gancho de fila totales, no aparece el total porque la tabla general ya tiene fila totales activado. Lo que hay que hacer es refrescarlo. ¿Cómo lo hacen? Quitan el gancho, colocan el gancho y aparece el total de lo que tenemos aquí, que es la venta de la marca Lenovo del dispositivo USB negro. Bien, terminamos con ese ejemplo. Le doy borrar. ¿Ya? Voluntarios. A ver, un voluntario. Profe, yo voy a compartir. Listo, vamos con Jorge.
Ahí se ve, ¿verdad? ¿Correcto? No sé cuál. Voy a hacer el... Vamos a hacer el de 3 criterios. Vamos a venta 6, de 1 a 6, para hacer uno de 3 criterios que esté en la venta 6. Busca el criterio de 1 a 6. Criterio de 1 a 6. Okay. Bien, ahí en este criterio Venta 1 a 6, 6. ¿verdad? Ajá. ¿Qué tenemos en ese de 1 a 6? En el número 6. ¿Qué criterio tenemos? Carlos Rodríguez, Daniela Martínez y marca Acer. Ok, ahí en este ejemplo tenemos 2 campos. Regresa un momentito para explicar el concepto de lo que vas a hacer. Ahí tenemos 2 campos. ¿Cuáles son los campos? Vendedor y marca. Pero tenemos, en vendedor, tenemos 2 vendedores. O sea, tenemos 2 vendedores y una sola marca. Bien, vamos a verlo. Ahora sí, procede. Ok, venta 6. Ya seleccioné la tabla. Avanzado. Ahí está. Bien, a ver cuál fue el resultado obtenido. El monto Ya. total. Ahí está. Filtró para Daniela y para Carlos. Pero la marca no sigue, profe. Bien, le dejo allí, Ana, déjala allí el filtrado y quiero que analicen si eso es correcto o no es correcto. Y si me dicen si es correcto, quiero que me digan por qué. Y si es incorrecto, a ver que digan por qué. Déjalo como está, porque eso está a propósito de esa manera. Analicen los criterios que usaron para el filtrar y voy a darle unos minutitos para que analicen, piensen y venimos entonces con la conclusión de lo que hizo este filtrado específico. Profe, aquí ¿Sí? solamente por lo que veo es que a Carlos Rodríguez sí le reconoce el filtro de Acer porque solamente lo busca por Acer para Carlos Rodríguez, pero a Daniela sí lo dejó abierto. O sea, sí lo sigue buscando en todas las marcas. Ujú. ¿Es correcto o es incorrecto el resultado que obtuvimos?
de acuerdo al criterio. Sí, es correcto, profe. Porque yo a Carlos le puse la marca que yo quería, pero a Daniela no. Es correcto, es correcto. O sea, lo primero que tienen que saber ustedes es que la computadora no se equivoca. La computadora hace lo que se le mandó a hacer. Así que lo que tenían que analizar era eso. En el filtro que le estamos dando, estoy especificando 2 vendedores, pero específicamente, regresa al criterio, por favor, Jorge, específicamente para el primer vendedor, que es Carlos Rodríguez, yo estoy especificando marca Acer, pero a Daniela no se le está especificando ninguna marca. Por eso van a encontrar, si analizamos bien la tabla, cada vez que aparece Carlos Rodríguez aparece con Acer, Daniela aparece con la demás marca. Vamos a verlo allá. Número 6, venta 6. El 96. Venta 6. Ok, ahí podemos ir observando. Daniela está abierto, ¿verdad? Pero si observas Carlos, Carlos aparece con Acer. Y cada vez que aparezca Carlos debe aparecer solamente con la marca Acer. Ahí está. Ahí está. Todo lo que es Carlos está con Acer. Ahí lo vamos comprobando, ¿verdad? Daniela aparece con las diversas marcas porque a ella no se le puso filtrado de marca. O sea que hizo lo que se le mandó a hacer. O sea, ahí estamos combinando 2 campos que tienen 2 vendedores, pero filtrando una sola marca para un solo vendedor. Bien, esto va a continuar el día de mañana. El complemento de esta clase sigue mañana. No terminamos aquí. Seguimos mañana la actividad. Abran las cámaras para tomar las capturas del día de hoy. Pero igual no sale.